Vamos a ir haciendo este análisis antes de continuar con esta temática y cerrar la argumentación lógica para argumentar y deliberar. ¿Qué es propiamente el objetivo de la lógica? Tratar de tener argumentos válidos para poder comprender la realidad. Entonces, ¿cuáles eran estos cuatro componentes básicos? ¿Quién recuerda cuáles eran los componentes básicos? Vamos, Ámbar. Era objeto, locutor, carácter y finalidad. Ya, estos son los cuatro elementos que podemos señalar como los más básicos en los cuales se organiza propiamente la perspectiva de lo que es la argumentación. ¿Qué era argumentación? A ver, vamos viendo. ¿Qué es argumentación? Es aportar razones o pruebas, apoyo a una conclusión. Muy bien. Aportar ideas, razones para una conclusión. No se olviden. Será el trabajo y la última pregunta que hagamos. ¿Sí? Así que tendrán en cuenta. ¿Qué era el objeto dentro de estos cuatro componentes? ¿A qué nos referimos como objeto? De forma sencilla, con sus propias palabras, ¿qué era objeto? El tema de interés. Ya, el tema del interés, del cual vamos nosotros a argumentar. El locutor, sencillo. ¿Qué es un locutor, Romy? ¿Qué es un locutor? Aquel que explica algo, relata algo. Ya, muy bien, aquel que explica, aquel que da los argumentos, aquel que expone los argumentos. Carácter, ¿qué era el carácter dentro de estos componentes básicos? ¿Alguien? ¿Ideas? Vamos a ver, Paula. ¿Qué era el carácter? Que debía tener todo argumento. La contraposición. Ya, no se olviden. Contraposición de ideas. El carácter es el punto en el cual yo voy a estar planteando las ideas para que llamen la atención y se puedan contraponer. ¿Desde dónde estoy yo hablando? La polémica que va a generar el tema que voy a plantear. Y la finalidad, de forma sencilla, el objetivo al cual quiere llegar esa argumentación. ¿Cuál es el objetivo por el cual yo estoy argumentando y a qué se quiere llevar el argumento? Dentro de una argumentación, para que una argumentación sea una buena argumentación, requiere de una correcta exposición de las ideas. Toda argumentación, para que pueda ser una buena argumentación, para que sea correcta, necesariamente debemos hablar de una correcta exposición de ideas. Si no exponemos las ideas de forma correcta, no podremos decir que es una buena argumentación, simplemente es un argumentar sin más. Para poder llegar a esta buena argumentación, debemos tomar en cuenta los siguientes elementos. Voy a enumerar algunos de los elementos que podemos considerar como los más relevantes para llegar a una argumentación buena, una correcta argumentación, para que sea una argumentación realmente que sirva y apoye al conocimiento en general y que pueda alcanzar un sentido propio. Si nosotros nos preguntamos y analizamos cuál es el objetivo propio de la lógica, por qué nosotros estamos analizando en filosofía la estructura de las premisas, de las conclusiones, cómo se organiza una conclusión, cuál es el sentido propio de las premisas, cuándo es verdadera una premisa, cuándo es válida una premisa, cuándo decimos que es válida una conclusión. ¿Por qué evitar las falacias
cómo organizar el pensamiento a través de las paradojas para explicar el mundo. Es decir, estamos tratando de organizar nuestra mente de una forma ordenada, lógica, con sentido, para que cada uno de nuestros argumentos pueda tener directamente este correcto argumento, esta correcta exposición de ideas. Que las ideas no sean sin más, sin criterios, sino que tengan un sentido y un objetivo. Por lo tanto, en esta argumentación, para que sea una buena argumentación, una correcta exposición de ideas, vamos a enunciar los diferentes elementos de la argumentación, que ya son puntualmente los elementos que nos permiten exponer ideas de manera correcta. Primero, para exponer ideas debemos utilizar premisas y conclusión. Yo les decía, y veíamos nosotros, que todo argumento está conformado por premisas y conclusión. Ningún argumento sale de esta perspectiva, si no, no es argumento. Los argumentos se construyen sobre la base de las premisas y las conclusiones, las cuales enuncian aquello que se quiere probar. Principalmente las premisas son aquello que se quiere probar. Y ya sabíamos que era una conclusión. Es una proposición que se infiere de las premisas. Cuanto más novedosa o inquietante sea la conclusión, más importantes serán las premisas. Por lo tanto, si yo llego a la conclusión de que la realidad es un engaño y la realidad es solo, qué sé yo, una manifestación de la mente y que la realidad no es y no la puedo tocar, debe tener unas premisas que sustenten lo que estoy diciendo. Y esa conclusión a la que yo he llegado llamará la atención. Por lo tanto, si las premisas no están bien estructuradas, los argumentos no tienen un sentido correcto, todo el argumento se cae. Por lo tanto, utilizar correctamente las premisas de la conclusión será fundamental. Una segunda instancia, presentar las ideas en orden. Muchas veces yo les he preguntado, ¿qué opinan, qué creen sobre algún tema? Ustedes dicen, espere, profe, voy a ordenar las ideas, sí tengo el cuaderno, pero está en otra hoja, está, no sé, está en borrador, no tengo en el cuaderno de limpio, qué sé yo. Todo eso es un orden. Para poder presentar las ideas debe tener un orden. Y principalmente hablamos o planteamos un orden natural. Es importante enunciar las ideas en un orden de pensamiento que se muestre lo más natural posible para los interlocutores, que no tenga trabas en la relación y que sobre todo que el orden tenga un sentido. Las premisas requieren estar correctamente articuladas, es decir, cada premisa debe tener un sentido, no pueden ir premisas antes de los argumentos que se vayan desglosando. Y la conclusión debe ser claramente explícita. Debe ir al grano, al punto. No puede estar dándose vueltas, porque las premisas ya sustentan la conclusión. Tercer punto. Partir de premisas fiables. Busquen qué significa fiable o alguien que sepa qué es fiable. Partir de premisas fiables. ¿Qué significa fiable? Es una persona que inspira confianza o eso. Ya, que inspira confianza, pero sobre todo, ¿qué significa, qué más significa fiable? A ver, veamos qué más. Fiable. ¿Qué más dicen? ¿Qué significa fiable? Que sean verificadas.
que es verificada y que puede ser verificable. Es decir, que puede ser plausible, que puede ser atendida, recomendable, que puedo yo comprobar. Puede ser posible. No se olvide, aunque la argumentación sea válida, si las premisas son débiles o poco fiables, la conclusión será débil y poco fiable, aunque sea verdadero. Aunque sea verdadera la premisa, no necesariamente por eso la persona con quien estoy conversando va a creer o va a entender lo que estoy diciendo. Deben ser fiables, debe ser sólido el argumento. No es que simplemente digo, por ejemplo, los extraterrestres existen porque el universo es infinito, entonces debe haber más vida que en la Tierra. Pero el sustento no es del todo fiable, aunque la argumentación pueda ser plausible, el argumento tiene debilidades. Por lo tanto, si yo parto de esa premisa, cada una de las premisas siguientes deben hacer que el argumento vaya consolidándose. Y las premisas, y lo mejor en todo argumento y en toda forma de explicar y analizar algún tema, es en lo posible utilizar premisas que sean fiables, que sean válidas, que sean plausibles, que se puedan dar, para que la conclusión también sea fiable. Buscar la concreción y la concisión, que sean argumentos concisos y concretos. Buscar en lo posible la concreción y la concisión. Y concisión. Es decir, hay que evitar los términos vagos, demasiado generales, una argumentación densa y confusa, con muchos argumentos, con muchas ideas. Hay un principio en lógica que se llama, o que se piensa también como una perspectiva, no como un principio netamente lógico dentro de los que hemos estudiado, pero que se piensa como la forma en la cual se debe argumentar. La idea principal de ser lo más conciso posible. Si yo puedo explicar algo en 3 o 4 líneas, ¿por qué hacerlo en 20? Eso es ser conciso. Y ser concreto, utilizar los términos de una forma correcta, no utilizar términos muy generales, no hablar sobre la generalidad de las personas, sino sobre casos puntuales y concretos. Eso es buscar la concreción. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entonces, no olvidarse este elemento sobre todo, ser concisos. No utilizar 20,000 palabras si puedo hacerlo en 10,000. No utilizar 20 si puedo utilizar 10. ¿Sí? Esa perspectiva de ser concretos es propio de la lógica, que nos va a nuestra mente organizando. Vamos con la siguiente parte. También evitar lenguaje emocional. Es decir, evitar expresiones en el lenguaje que tengan que ver directamente con las emociones para convencer o motivar. Siempre nosotros por lo general utilizamos frases o sentidos de este estilo para que las personas nos escuchen. Y hemos de ver identificado elementos en los argumentos. Pobrecita tal persona, que compadézcanse de tal. Son elementos en el lenguaje que tratan de conmover. A pesar de que todo argumento está motivado o movido por las emociones, en el lenguaje o en la argumentación debemos evitar este tipo de expresiones. Como decimos por lo general nosotros, tal persona era buena por X razón.
Pero nosotros siempre apelamos a la emoción de la persona con la que estamos hablando, a que se compadezca de la otra persona, que se compadezca del argumento para demostrar algo. Eso debemos evitar. Y la lógica trata de evitar lo más posible la argumentación que requiera de razones que impongan afectos. Usted créame porque yo le quiero, por ejemplo. Es un argumento netamente emocional, que no tiene detrás ningún tipo de razón. Simplemente está apelando a la emoción para convencer. Debemos evitar en lógica estos elementos. Sexto, uso de términos consistentes. Usar términos consistentes. Es decir, la argumentación depende de la conexión entre las premisas y la conclusión. Por este motivo, se necesita la utilización de conectores gramaticales. Aquí esto no olvidar si lo voy a puntualizar. Conectores gramaticales. Los conectores no están solo para que el lenguaje sea más fluido, sino para que cada argumento tenga sentido. Por lo tanto, en consecuencia, cada uno de estos elementos que vimos como conectores de conclusiones, los elementos que identifican una conclusión, una premisa, a continuación que permite unir párrafos, las comas, todos estos elementos gramaticales que nos permiten identificar y usar de forma correcta el lenguaje. No están sin más, no es solo para que ustedes puedan pasar la materia de lengua y literatura, no es solo para que sepan escribir correctamente, sino es principalmente los conectores gramaticales están para poder exponer de forma correcta las ideas e identificar dónde se encuentran las premisas y las conclusiones en los argumentos. Acuérdense, poníamos ejemplos en un párrafo. ¿Dónde está premisa y conclusión? ¿Cómo identificábamos? A través de estas palabras que son las que nos permiten saber, pero son principalmente conectores. Cada uno de los conectores lógicos, también dentro de lo que ya revisaremos, la I, O, lo que quiere decir sí, entonces, todos estos elementos permiten en el lenguaje identificar dónde se encuentran algunos de las cuestiones propias de lo que se refiere a la lógica, como premisas, conclusiones, también así como elementos que se relacionan y nos permiten llegar a conclusiones. A partir de estos principios se puede valorar la calidad de la argumentación. Además, para evaluar el contenido de un argumento hay que identificar la estructura, formular las premisas, criticar a las premisas e introducir nuevos argumentos. Voy a puntualizarlo así. No se olviden, tener en cuenta esto, porque así podemos tener o poder llegar a argumentos correctos. Para ir cerrando ya esta visión y esta perspectiva de lo que hemos venido puntualizando, debemos comprender que a partir de estos principios se puede valorar la calidad de la argumentación. ¿Cómo podemos saber que una persona está argumentando de una forma correcta si nosotros identificamos que estos elementos están dentro de su argumentación? Para poder evaluar, y con esto vamos a ir cerrando, para evaluar un argumento, un contenido, de un argumento, podemos hacer lo siguiente. Debemos identificar que vamos a identificar la estructura, premisas y conclusión. Vamos a identificar la estructura. ¿Cuál es la estructura de todo argumento? ¿Cómo se estructura todo argumento? Todo argumento en su estructura tiene
premisas y conclusión. Por lo tanto, si yo evalúo, identifico, si tiene premisas y conclusión, puedo decir que es un argumento. No olvidarse eso. Cuando yo hablo de identificar estructura, estoy hablando que la estructura son las premisas y conclusión. Si alguien está opinando, solo se puede identificar una serie de argumentos como premisas, pero no llega a nada, no es propiamente un argumento. Tiene que haber una conclusión. Además de identificar, debo formular que voy a formular las premisas implícitas de las que parte. Es decir, voy a formular premisas. Si yo identifico que el argumento que está dando el locutor tiene premisas y conclusión, entonces voy a formular premisas que puedan debatir sus argumentos. Y de ahí paso a la siguiente parte, que es criticar las premisas y la conclusión. Criticar la estructura de la cual se basa este locutor. Y finalmente, introducir. Voy a introducir nuevos argumentos. Que sean relevantes al tema. Así puedo evaluar contenido en un argumento. Primero identifico las premisas de la conclusión del argumento. Identifico qué es lo que está diciendo y a qué quiere llegar. De esa estructura, yo formulo premisas implícitas de las que parte, es decir, identifico de esta estructura, identifico cuáles son las premisas que está utilizando el locutor. Sabemos a qué quiere llegar. Por ejemplo, escuchamos el discurso sobre el tiempo en la teoría de la relatividad de Einstein. Quiere llegar a la conclusión de que el tiempo es relativo. Para llegar a esa conclusión, utiliza el lenguaje, las paradojas y demás elementos. Debo yo formular premisas, es decir, tomar de lo que está diciendo Einstein para saber qué realmente quiere decir. Critico este argumento, la estructura, y genero nuevos argumentos para que avance el conocimiento y pueda partir. Así, yo puedo evaluar. Si yo puedo identificar, formular, criticar y en lo posible tal vez introducir, pero llegar a este elemento de la crítica, puedo decir que ese argumento me permite deliberar, me permite avanzar en el conocimiento, me permite entender el mundo. Siempre que nosotros estamos dialogando, opinando, dando un criterio, ¿qué opinan sobre lo sucedido por el coronavirus? ¿Qué opinan sobre lo sucedido en el anterior feriado? Ustedes dirán, es trágico porque hay un incremento de casos en los hospitales. ¿En qué se fundamenta? En lo observado en las noticias, en lo observado en las playas, qué sé yo. Para llegar a esa conclusión, ustedes formulan una serie de premisas. Para llegar a una conclusión correcta y decir que el problema es que las personas no tienen conciencia, entonces debemos de identificar premisas anteriores. Vimos personas sin mascarilla, vimos personas en grupos de 200 personas, de 50 personas, qué sé yo. Entonces identifico que esas son las premisas para llegar a la conclusión de que el proceso del coronavirus en el anterior feriado generó mayor incremento en los casos. Esa es la parte de la formulación crítica. Digo, bueno, las personas pueden haberse controlado, no ido a las playas, tal vez utilizado mayormente la mascarilla, no haberse agrupado, no haber hecho fiestas. Esa es la crítica a la estructura, a las premisas.
para generar un nuevo argumento. ¿Qué debemos hacer? Entonces, seguir las medidas de seguridad para que no se den esos casos. Eso es argumentar. Todo el tiempo estamos haciendo eso. Y la evaluación es directamente poner a prueba los argumentos, sus premisas, para realmente saber si lo que ustedes están argumentando es correcto, válido o no. Dudas, preguntas, algo que no quede claro. ¿Alguna inquietud? ¿Está claro la argumentación? ¿Cuál es el objetivo de una argumentación? He puesto un ejemplo. Bien, vamos entonces a cerrar esta clase puntualizando lo siguiente. Esta pregunta sencilla. La primera parte ya la contestó la compañera al principio. Contestaron los compañeros en general ya. Tenemos idea de qué es la argumentación. ¿Y para qué sirve la argumentación? Con eso estamos cerrando lo que hemos visto el día de hoy, que obviamente es netamente teórico, tiene algunos pasos, tiene algunas perspectivas, pero se centra solo en esto, en identificar qué es la argumentación y para qué nos sirve argumentar. ¿Para qué sirve la argumentación? Con eso vamos a cerrar esta clase. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Bien, con